Buenas noches, esta es la explicación de nuestro código para la actividad de RGB. Entonces, se nos pedía de manera creativa, con formas al azar o primitivas, mostrar el rango de RGB que se puede manejar con OpenGL. Entonces, lo que hicimos fue este programa. Entonces, inicialmente tenemos el main que tiene todas las líneas necesarias para crear la ventana en sí. Aquí está el tamaño de la ventana. La función que muestra se llama inicio y esa es prácticamente una función vacía que simplemente es un píxel para que genere, para que inicie como la ventana de dibujo. Aquí lo importante es el teclado. Tenemos función de teclado, como pueden ver acá. Y esta función lo que hace es, bueno, primero tiene para salir con la tecla ESC para que sea un poco más interactivo. Y aquí tenemos un switch que analiza justamente la variable o parámetro tecla y simplemente coge la tecla S. Em, S porque pues lo que hicimos fue hacer como un proceso, un muestreo de figuras y pues lo que queríamos era que cada vez que se da la tecla S se mostrara la siguiente figura. De ahí viene la S. Entonces lo que llama esta función S es escoger figura, color, suma un contador que explicaré qué es y bueno, simplemente un seout para que vaya mostrando el RGB. ¿Qué es lo que hace este código? Lo que hace es mostrar, divide la pantalla de 600 por 600 en 9 pedazos y lo que va haciendo es mostrar en cada pedazo una figura que se genera al azar de tres posibles con tamaños al azar que también se generan también, bueno, al azar. Pero lo que va haciendo es mostrando todo el rango de RGB automáticamente. Va desde rojo, cuando se le suma verde, luego cuando se le suma azul, y luego se le va quitando rojo, se le va quitando verde, y pues bueno, queda azul. Y bueno, vuelve a subir para combinarse nuevamente y pues llegar a blanco. Entonces, teclado lo que hace es llamar a escoger figura. Entonces, en escoger figura, tenemos una variable, se llama escoge. Esta escoge es una figura de tipo al azar. Aquí tenemos la función srand y rand, que es justamente la que le da un valor a escoge al azar. Aquí determinamos qué valores pueden ser, que es prácticamente de 1 a 3. Por eso tenemos este más 1, porque si no tendría un 0 y pues en ese caso no tengo 0. Aquí tenemos, bueno, dos variables que se llama RD de radio, FX y FY. Estas dos variables son globales, están acá. Y estas dos variables lo que hacen es simplemente para que las figuras se generen con un tamaño y proporción diferente. También son al azar, son de 0 a 80 para que no salga tanto la ventana. Y también son valores al azar el radio del círculo, porque una de las figuras que se puede hacer es círculo, que tiene una posibilidad de ser de un radio de 0 a 100. Y bueno, aquí simplemente sacan consola el número al azar. Aquí simplemente tenemos un contador. CF también es un contador global que lo que va haciendo es contando la cantidad de figuras. Como yo necesito que muestre 9 figuras inicialmente, pero para que no se haya como muchas figuras en la media ventana y se vea feo, lo que hace es cuando llegue a la novena figura, borra la pantalla e inicia a mostrar otra figura desde la primera casilla. Pero el contador del color no se pierde, es decir, no importa qué tanto figuras se hagan, el color se va mostrando en la cantidad. Aquí prácticamente lo que hace es reiniciar estas variables y borrar la pantalla. Y bueno, cuando se genera escoger al azar entre 1 y 3, tenemos un switch que analiza esos tres casos. Y pues cada caso lleva a la función de triángulo, a la función de cuadrado y a la función de círculo. Como bien su nombre lo dice, pues es cada función que genera esa figura al azar. Aquí lo que tenemos es simplemente un if y un else para ir moviéndose en en la ventana dividida en nueve pedazos. Simplemente es para que cuando llegue
digamos, está en la primera, termine en la primera fila, baje a la segunda fila, luego a la tercera fila, y luego cuando llegue a la última casilla, a la novena, se devuelve a la primera. Eso es lo que hace esto. Este PCX y PCY es punto central en X y punto central en Y. Ese punto central en X es el punto central de cada casilla, en X y en Y. Estas también son globales. Aquí están. Inicialmente inician en 100 y 500, ya que esas son las iniciales. Y bueno, el radio le puse inicialmente 50 para que tenga un valor, pero igual se genera uno al azar. Y luego, bueno, entonces, si case es 1 y triángulo, 2 cuadrado o 3 círculo. Círculo sí necesita parámetros, que es punto central en X, punto central en Y y el radio. Muy rápidamente lo vamos a ver, no son nada complicadas. Círculo simplemente utiliza la función para hacer círculos de Bresenham. Para que aquí todo esto es Bresenham, que en un video anterior, de una actividad anterior ya lo expliqué, exactamente el mismo. Y como podemos ver, necesita la X, la Y y el radio como parámetros, que es justamente lo que le enviamos. Punto central en X, punto central en Y y el radio. El radio es RD, que es el que se genera al azar. Triángulos, simplemente utilizamos la forma de graficar triángulos de la manera más fácil con OpenGL, que simplemente llamar a GL Triangles, em, y que va cogiendo el color RGB. RGB también son variables globales que inician en 0,1 y en 0 y en 0. Entonces cada vez que se actualicen, como es global, puede ir cogiendo la última actualización de color. Y simplemente pusimos el PCX, que es el punto central en X, para los 3 puntos que se necesitan, y el punto central en Y, que son los 3 puntos que se necesitan, y deliberadamente pusimos pues unas modificaciones de ese punto central, que es con este modificador FX y FY. Es para que cada punto tenga como que pues se pueda ir moviendo. Por ejemplo, si FX es 10, pues al punto central le vamos a restar 10. Pero si FX se genera al azar y es 200, pues al punto central le vamos a restar 200. Lo mismo con el punto central en Y menos este modificador. Esto es para que cada vez que se genere un triángulo nuevo no sea igual al anterior. Al cuadrado exactamente la misma forma, ahora pero con quads, lo mismo con el color y exactamente la misma lógica, pero ahora con 4 puntos, que es lo que se necesita. Aquí tenemos pixel porque la función de círculo necesita pixel. Necesita una función que vaya dibujando píxeles, que pues con el método de Bresenham va dibujando el círculo completo. Esa es la que, pues, esa es la que más se demora, ya que no genera el círculo, sino que tiene que pues, realizar el método Bresenham. Igualmente es muy bajo. Y el más importante, pues, es el color. Cada función de estas, cuadrado, triángulo y círculo, cuando grafican, necesitan un RGB, que es esta función que está aquí. Bueno, perdón, función no, variables, donde inician en 0,1 para que la primera figura tenga un color y se pueda observar. Pero lo que va haciendo es que cada vez que yo doy clic en S, lo que voy haciendo es cambiando el color. Es decir, que le voy aumentando de a 0,1 al color. Y eso se hace simplemente con una fácil cadena de if. Entonces, tenemos una variable llamada salida, que está igual a 0 inicialmente. Y lo único que hace es, necesito hacer 3 procesos, pero a veces algunos condicionales de esos procesos se cumplen en los dos. Por ejemplo, en este if y en este if, la primera condición se cumplía en algunos casos. Entonces, para que el sistema no se confundiera y supiera diferenciar cuando yo quisiera que ya dejara de hacer el primer cadena de ifs, lo que hice fue simplemente verificar salida en qué valor tiene. Si salida es 0, si salida es 1. Por eso es que al final de salida 0, salida cambia a 1, para que ahora solo entra salida 1. Lo mismo, ahora cambia a 2 y ahora solo entra cuando salida es 2. Eso es lo que simplemente lo que va haciendo es va sumando al valor de R. Por ejemplo, si R es menor a 1, R sumarle al valor que tiene R 0,1. Es decir, a la primera vez que le doy ese R va a valer 0,2, pero no va a cambiar G ni B. Cuando le vuelva a dar S, ahora R va a valer 0,3. Y así. Cuando este valor llegue a 1, que es el máximo en el RGB, recordemos que el RGB necesita 3 valores, ya que es un espacio cromático de 3 dimensiones, necesita 3 valores, pues en este caso, pues a veces necesita 4, pero ese alfa no lo utilizamos en este código. Entonces ese RGB llega máximo hasta 1, al menos aquí en OpenGL. Entonces cuando ya este sea máximo 1, ahora va a cambiar al G,
Aquí dice, cuando R ya es 1, ahora pasa a este. Ahora cuando G ya es 1, pasa a este. Y cuando ya termine, ahora salida va a cambiar y ahora vamos a pasar al segundo proceso. Y lo mismo. Ahora esto lo que hace es empezar a restarle a R, empezar a restarle a G, empezar a restarle a B. Y al último proceso es simplemente irle sumando a R y luego a B. Recordemos que es R, G, B. Pero como yo ya sumé en orden R, G, B, pues lo que hice fue invertir el orden, sumarle R y luego sumarle el azul y finalmente el verde. Ese no es el orden que normalmente tiene, que es RGB, pero para que haya más variación, lo que hice fue pues en este último. Y así es como va cambiando el color y recordemos que estas variables son globales, entonces cualquier función que se llame, ya sea cuadrado, triángulo o círculo, por el valor al azar que se genere en escoge figura, acá, va a poder saber qué color es el último, ya que es global, va sumándole el 0.1 y así se va sumando, así se va generando el recorrido de colores del espectro RGB. Entonces vamos a depurar. Entonces inicialmente es una pantalla vacía y cuando le empecemos a dar ese, aquí vamos a ver una figura, vamos a ver 9 figuras en pantalla. Cuando le dé otra vez a ese, se va a borrar, va a generar otras figuras al azar, pero van a ver que se va a poder observar que el recorrido del color RGB sigue siendo el mismo. Entonces vamos a iniciar. Inicialmente no se puede generar, como podemos dar cuenta en consola dice el número al azar que se generó indicando la figura y aquí muestra el valor que tiene RGB de esta última figura. Entonces vamos a seguir, ahí genera un círculo, ahí genera un triángulo, pero pues debido a las dimensiones que se generan al azar, pues se ve un poco raro. Ese es el rojo, ahora ya va a empezar a tornarse un poco más naranja, estamos en la zona de colores cálidos. Recordemos que cada figura que se genera es porque le estoy dando clic a la letra S de siguiente. Y cuando llega a la novena se borra la anterior. Pero no se pierde el contador del color. Ahora, como nos podemos dar cuenta, se está acercando más a un blanco porque ya los tres valores RGB están ya muy cerca al 1. Llega el blanco prácticamente cuando son todos 1, 1, 1, pero a partir de ahí empieza a bajar el rojo. Es decir, que solo quedan colores verde y azul. Por eso empieza a generar un color cian, un agua marina, ya hasta cuando queda un cian puro. Y lo mismo, se empieza a, bueno, aclarar que este número que sea raro es simplemente la forma que expresa la consola el cero. Luego nos empezamos a acercar más a un azul porque ya prácticamente el verde no tiene ningún valor hasta cuando ya es azul oscuro, pero el azul oscuro también empieza a bajar hasta prácticamente un azul que no se observa, pero como le empezamos a sumar al rojo, azul con rojo empieza a combinarse y ahora queda es morado. Aquí el morado en RGB, aunque es un poco raro, R en 1 y azul en 1 eh, no generan el morado tan claro, sino que generan los colores pues, que estamos observando. Y acá nos podemos dar cuenta que estaba otra vez acercándose al blanco porque otra vez los colores ya están en 1, 1, 1. De aquí en adelante ya son figuras blancas. Y así con figuras primitivas randomizadas mostramos el RGB que se aplica en OpenGL. Muchas gracias.